Un atento y muy cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Les damos nuestro sentido abrazo, nuestra bienvenida a este programa Diálogos Universitarios, que hoy tiene un tema muy especial. Nada más y nada menos que queremos resaltar el hecho, un hito en estos 6 años de labores de esta radioemisora, de que uno de nuestros programas cumple 300 emisiones semanales al aire. Y está con nosotros el autor, el productor, el director de ese espacio, que es Jazz, el señor Michel Levy, destacado docente, investigador, participante y coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, a quien le damos nuestro abrazo y la más cordial bienvenida con nuestra anticipada felicitación, Michel. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por, además, tomarte el tiempo de programar esta emisión por los 300 programas por los 300 episodios de Jazz. Sí, es un tema que yo mismo estoy sorprendido de haber llegado tan lejos. Sí. No era mi intención hacer 300 programas, no, nunca lo pensé. Es decir, de hecho, yo ni los cuento porque es como que cada semana hay que hacer un nuevo programa y claro, hay que encontrar el tiempo para hacerlo, hay que buscar también una temática. Bueno, eso ya lo veremos después, pero en un inicio tal vez la idea, la orientación era más ambiciosa, pero al final de alguna forma hemos logrado construir durante estos 6 años, dices, ¿no? Ya son... de la radio, claro, sí. El tuyo es casi de los inaugurales. Nosotros comenzamos con la radio, claro, sí, comenzamos con la radio, entonces también son 6 años de programa, es decir, 6 años que se han pasado muy rápido, es decir, ni siquiera yo lo medía el tiempo en años. Así es, y además superando lo que ya mencionabas, ¿no? Que fue COVID, la época del COVID. Pero vale la pena, y este es un hecho histórico que vale la pena recordar los principales momentos y hacer énfasis en el trabajo sobre todo, porque si bien es emocionante estar en la radio, participar de su trayectoria, tras eso hay trabajo, intenso trabajo. Hay que indagar temas, versiones, música y conocer y tener alto conocimiento por eso. Por eso es que queremos conversar un poco contigo, que nos recuerdes cómo empezaron las primeras ediciones de Jazz, Michel. Sí, estaba pensando justamente desde cómo hacer un guión hasta cómo encontrar la música, ¿no? Y al comienzo la música yo la sacaba de mi discoteca personal, ¿no? Es decir, tenía una serie de CDs, iba a la computadora y escogía, ¿no? Es decir, decía, bueno, es decir, en esa época quería un poco mostrar un poco marcar el territorio, mostrar un poco lo que a mí me gustaba del jazz, como para decir, bueno, es decir, la cosa va por aquí y queremos hacer queremos plantear aquí algo que sea como un jazz más conocido, más convencional, si lo que uno cuando escucha la música dice, eso es jazz, y también mostrar otras caras de un jazz que es menos conocido, ¿no? Pero claro, al comienzo había que, yo claro, como te digo, tomaba el CD, lo metía en la computadora, los CDs de mi casa, de mi colección, y empezaba a seleccionar y seleccionaba temas, ¿no? Y era larguísimo realmente, es decir, entre hacer toda esa operación era muy largo. Eso lo hice seguramente los 10 primeros programas, que me tomó muchísimo tiempo, y explicando un poco cada tema en el guión, ¿no? Entonces era un ejercicio realmente demasiado extenso y claro, yo creo que amerita cuando uno está dedicado 100% a la radio, pero no cuando uno tiene 200 obligaciones más que hacer con la universidad, la casa y demás. Entonces, de ahí cambié, de ahí dije no, voy a ir al internet, voy a tomar del internet yo no soy pues de los Spotifyos, ¿no?
que tienen todo en Spotify. Hace poco alguien me dijo en una reunión donde sacaban todos sus Spotify, decía, yo no tengo Spotify. Ah, si no tienes Spotify no estás en nada, me decían, ¿no? Claro. Entonces yo uso YouTube Music, y yo siempre preferí YouTube, y de hecho estoy suscrito a YouTube Music, y como me acostumbré mucho al formato de YouTube Music, entonces todo todo lo bajaba al comienzo de YouTube y después de YouTube Music, ¿no? Así, pues, me pareció muy práctico. En YouTube encontré la información que me interesaba, y sobre todo en los primeros programas, como te comentaba, en un comienzo era como marcar el territorio de lo que a ti, de lo que tú sabes, conoces, te interesa. Yo soy un amateur del jazz, no soy un profesional, no soy. Pero con mucha pasión, no, desde luego. Sí, seguramente la pasión cubre lo que el conocimiento no tiene, tal vez. Sí. No, pero en todo caso yo soy en ese sentido un amateur del jazz, y claro, comencé a plantearlo de esa forma, con lo que me gustaba. Pero más allá de eso, después ya dije, no, pues decir, en la radio uno tiene que difundir, divulgar y mostrar sobre todo lo que no es evidente, es decir, ir más allá de eso. Entonces obviamente eso ya me costó una cierta, no formación, pero sí preparación en ver, en entender las diversas dinámicas, géneros, subgéneros del jazz, ver también cómo una música que no parecía jazz, sí era jazz conceptualmente, y había que difundirlo también, ¿no? Entonces ahí fui primero por varios subgéneros, diríamos, del jazz, ¿no? Así, mi cuñado suele decir que el jazz es un océano, ¿no? Entonces, dentro de ese océano hay diversos mares, que serían estos subgéneros del jazz. Entonces, comencé a ver un poco estos subgéneros, primero como elementos particulares, ¿no? El jazz gitano, el jazz, ¿cómo es? Espérate, es gypsy jazz, hay el otro bebop, el hard bop, no sé, los estándares. Los estándares son los temas que se repiten consecutivamente y se vuelven ya unos clásicos, ¿no? Pero el bebop, el hard bop, el gitan jazz, el ragtime, ¿no? Que son como diversos momentos del jazz en los cuales un poco se construye, se consolida, toma unas derivaciones del Latin jazz, el jazz latino, ¿no? Y van fusionándose con diversos tipos de música, ¿no? Entonces yo comencé de esa forma para explorar ese tipo de esos diferentes, digamos, subgéneros, ¿no? La bossa nova, por ejemplo, ¿no? Dentro de esa misma lógica. Entonces comencé a explorar, y claro, había en cada subgénero había no solo un montón de buenos músicos, tanto intérpretes como compositores, ¿no? Sino una infinidad de opciones para presentar, ¿no? Mucho por explorar, sí. Muchísimo por explorar. Ahora te comentaría, Michel, que uno de los méritos, considero yo, es habernos abierto nuestros oídos musicales a esta diversidad que tú acabas de señalar, así como a intérpretes y compositores por países, por regiones, y hasta hablaste del jazz ecuatoriano, ¿no? Claro, esa fue otra etapa ya, cuando pasé la etapa de los subgéneros, me fui a la etapa de los países, porque encontraba cosas, es decir, a medida que sigue explorando encontraba cosas muy particulares. Por ejemplo, cuando buscaba bossa nova, es decir, me aparecían los brasileños, que son, por decirlo así, los creadores, los padres de la bossa nova. Me aparecían un montón de japoneses. Me llamó mucho la atención de por qué había tantos japoneses que interpretaban tan bien además la bossa nova. Y encontré la razón de que hubo una corriente en los años 60 en Japón, años 60, 70, de compositores y músicos japoneses que eran amantes de la bossa nova. Y ellos comenzaron a componer y a crear temas de bossa nova sin ser brasileños.
Entonces eso me llevó al jazz japonés, ¿no? Increíble. Es decir, la bossa nova, es decir, en un momento así lo planteé como el género bossa nova, interpretado por los japoneses, pero después fui al jazz japonés a decir, bueno, veamos qué es lo que plantean los japoneses como jazz, y eso era también otra maravilla, porque cada cultura tenía unos vínculos con el jazz muy diferentes. Encontré el jazz turco, el jazz etíope, que lo programamos, jazz turco, jazz etíope, el jazz suramericano, ese es otra beta, el jazz caribeño, el Latin jazz, con todas sus derivaciones, que el jazz caribeño y estadounidense también, ¿no? Obviamente, que tiene muchos vínculos con la salsa. Entonces, claro, comenzaba ya por regiones, el jazz caribeño, el jazz suramericano. Y obviamente el jazz ecuatoriano siempre tuvo en mi espacio un punto muy importante, porque yo iba siempre a un club de jazz, que yo lo considero así, que era el café bar El Pobre Diablo, donde vi durante muchos años generaciones de jóvenes jazzistas que iban no solo a interpretar estándares y música, por decirlo así, música clásica del jazz, sino que iban a plantear sus propias composiciones. Entonces tuve la oportunidad de conocer personalmente y de compartir personalmente con muchos de ellos, y después muchos se fueron a estudiar afuera, estudiaron en conservatorios muy importantes del mundo. Unos están en Ecuador, otros están ya en el mundo ya como grandes figuras del jazz. Y es interesante porque al mismo tiempo en Quito había 2 facultades de música dedicadas al jazz. Una era la escuela de la Universidad de San Francisco de Quito, que fue la primera, y otra posteriormente la escuela de la Universidad de las Américas. Escuelas de música, pero focalizadas en formar jazzistas, ¿no? Y tenían unos profesores de lujo, ¿no? Al menos en el momento en que yo estaba más en contacto con ellos, tienes profesores de lujo, una formación de lujo realmente, ¿no? Entonces decías, claro, en Ecuador hay interés de jazz, y los estudiantes venían de todo el país, venían de la costa, venían de Guayaquil, venían de Cuenca, de Manta, de Portoviejo, de Riobamba, de Tulcán, de todas partes venían a formarse en jazz aquí. Decías, increíble. Sí, era como, pero a ellos no solo se formaban en torno a lo que es el jazz como un estudio clásico de música, ¿no? Sino que ya en la composición, oye, y escucharlos, que los hemos programado en Jazz algunas veces, escuchar las composiciones de estos jóvenes músicos ecuatorianos, sus propias composiciones, son de lujo, realmente el jazz ecuatoriano como tal, de lujo, sí, los intérpretes y los compositores de lujo, tanto que, como te he dicho, es decir, muchos se formaron ya, se formaron aquí y pues salieron a formarse en conservatorios y en las mejores escuelas de música a nivel global, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos, en las Américas, ¿no? Interesantísimo las experiencias, Michel. Ahora, este interés que tienes tú por el jazz, ¿lo acentúas para el programa? ¿O todo momento de esparcimiento, tiempo libre, que debe ser poco el que tienes, lo dedicas al jazz también? No, yo, bueno, antes iba más a eventos de jazz, sí tenía un poco más de tiempo, ahora la casa me toma más tiempo, y en realidad mi momento de jazz es cuando hago el programa, o cuando estoy en mi oficina trabajando y quiero escuchar cosas que pueda programar, ¿no? Así que pueda poner al aire, ¿no? Entonces veo como ya mi programa está configurado para escuchar, ¿no? Diferentes propuestas de jazz. El algoritmo me manda cosas siempre me manda cosas raras de jazz, ¿no? Es decir,
son tan raras que cuando quiero volver a escuchar cosas más convencionales de jazz, me cuesta encontrarlas porque, y como te digo, el algoritmo ya me manda sugerencias de autores o de compositores o de intérpretes que tocan temas de jazz africano, por ejemplo, que lo hemos programado, jazz sudafricano, jazz del norte de África. Bueno, el jazz etíope, es decir, entonces a veces me sacan cosas muy raras, ¿no? Y a veces uno quiere escuchar algo más convencional, ¿no? Me refiero, para mí lo convencional es el hard bop o el bebop, ¿no? Es decir, Miles de los clásicos, ¿no? Miles Davis, Canon Van Adderley o Bill Evans o uno que siempre me gustó, Brubeck, sí, y su cuarteto. Claro, maravilloso, sí. Pero esos ya no me aparecen en mi algoritmo. Qué bien, qué bien. Dave Brubeck, sí. El viernes que viene, el viernes de esta semana en la tarde, se emitirá precisamente el programa número 300 de Jazz. Como reitero, un hito en la programación de Radio Voz Andina Internacional. ¿Estás preparando algo especial o estás cruzando ideas todavía? No, sí estaba viendo algo, sí, estaba viendo algo. Paradójicamente, sí quería volver a mis raíces convencionales, entonces ya había visto algunas cosas, entonces voy a sacar unos pocos temas, si no va a ser un programa demasiado variado, no quiero eso, quiero simplemente presentar algo, qué bien. Sí, 2 o 3 cosas que a mí sí me llamaron la atención, que ya tengo visto al menos de las 2 o 3 tenía visto al menos un par de cosas que ya las tengo ya. Bueno, Michel, ahora si no es para el programa especial de este viernes, ¿qué tienes pensado para los próximos 300? Uy, 300. No sé, oye, yo como no pienso ni en función del tiempo ni del número de programas, esta última época sí me ha costado un poco más, es decir, sí hemos, algo que no hacía antes, el último verano hemos repetido algunos programas pasados, pocos, ¿no? Sí, realmente pocos, ya hubiéramos llegado a los 300 creo que hace algún tiempo atrás, pero hemos repetido algunos pocos programas, porque el tema es que si es un programa permanente es demandante, ¿no? Te exige tiempo, te exige concentración, te exige lo que tú decías, ¿no? Buscar algo interesante, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros 4 años no repetimos un solo programa, ¿no? Es decir, no hicimos como una pausa así, una pausa aleatoria, ¿no? Pero yo creo que a partir del quinto año, a partir de mediados del 4.º año habremos pasado 1 o 2 programas tal vez, porque estaba de viaje y no tuve tiempo para grabarlo, pero incluso cuando estaba de viaje también lo grababa, es decir, tengo programas grabados en Ginebra, algunos, cuando estaba en los temas de la cátedra OMC, o en Alemania, otros, o en, no sé, en Francia también tengo grabados otros, es decir, variados, ¿no? Es decir, en la pandemia grabábamos por Zoom también, ¿no? ¿Cómo no, Michel? Ha sido una trayectoria tan intensa y emocionante que te agradecemos. Primero, te agradecemos. Segundo, resaltamos tu labor, tu trabajo, porque has puesto mucho de los ladrillos con que se ha construido este medio de comunicación de la Universidad Andina, como es su radioemisora Voz Andina Internacional. Te felicitamos, te agradecemos nuevamente y quisiéramos cerrar con la invitación usual, ¿no? A que te sigan escuchando los viernes en el programa Jazz. Michel. Bueno, al querido público de Radio Voz Andina Internacional, la red universitaria, les quiero invitar a que nos acompañen primero en este programa número 300 de Jazz, el próximo viernes a las 15 horas, con una repetición el sábado a las 13 horas, ya sabe, con una buena copa de lo que usted más le guste para festejar los 300 programas. Y a seguir escuchándonos igual, ¿no? Trataremos de hacer alguna innovación, trataremos de hacer algún ajuste, pero yo creo que esperamos en los siguientes programas
a ofrecer siempre cosas innovadoras y que sigan escuchando algo diferente y que sobre todo disfruten mucho nuestra radio, que es magnífica. Es un gran trabajo que hace aquí nuestro equipo de producción y es un gran trabajo el mantener esta radio no es cosa fácil, así que ya solo hace un pequeño aporte para que la radio tenga una variedad y para que ustedes se diviertan, escuchen algo diferente. Así que síganos escuchando con Jazz. Muchísimas gracias, Michelle, nuestro abrazo y reitero nuestra felicitación. Hasta pronto. Hasta pronto, Ramiro, muchas gracias. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por seguir Diálogos Universitarios a través de Voz Andina Internacional.